Bien, pues arrancamos entonces. Empiezo con preguntas y empiezo a responder. ¿Es verdad que hay algún videojuego que es bueno para el TDAH? Vale. Ha habido ya bastantes intentos de crear un videojuego que fuera un entrenamiento para las funciones ejecutivas. Y entrenar funciones ejecutivas es buena para TDAH. ¿Estos intentos han sido fructuosos? Depende cómo lo veamos. Sí entrenan las funciones ejecutivas, sobre todo en niños menores de 12 años, sí demuestran cierta efectividad. No sustituyen ningún otro tratamiento, ni psicológico, ni de ningún tipo, ni farmacológico, por supuesto. No son ninguna panacea, pero ayudan tanto como los entrenamientos cognitivos o neurocognitivos que existen para TDAH. Quizás tienen la ventaja, o sea, son igual de efectivos con la ventaja de que no aburren tanto, no rayan tanto. Ahora tampoco creo que podamos esperar, al menos a corto plazo, una medida terapéutica en un videojuego. Los videojuegos son videojuegos. Al final. ¿Cuánto es recomendable jugar cada día? Bueno, aquí depende de la edad. Los niños pequeños deberían jugar todo el día, porque jugar es la forma que tienen de aprender. Los niños mayores deberían jugar todo el día y los adultos deberíamos jugar mucho más. Y a videojuegos es otra forma de juego. No creo que haya un mínimo recomendable para jugar. Jugar siempre es jugar y jugar es una forma de aprender. ¿Los niños con TDAH tienen más facilidades para ser adictos a los videojuegos? Los niños con TDAH tienen más facilidades para ser adictos a los petit suisse. Digo los petit suisse por decir a todo. En general, pensar que las personas con TDAH tienen un peor control de sus impulsos. Es decir, que cuando les apetece algo tienen menos capacidad para resistirse. Son más cortoplacistas, por lo tanto quieren las cosas para allá. Y el cortoplacismo y las adicciones van mal porque afectan al núcleo accumbens, que es la pepita del placer en el cerebro. Entonces, toda esta combinación hace que, en general, el TDAH tenga más tendencia a la adicción. Si a esto le sumamos que las personas con TDAH tienen más tendencia al sufrimiento y el sufrimiento empuja a las personas a la adicción, bueno, pues lo tenemos servido. Con lo que sí, la respuesta es sí. Ahora, esto no implica que entonces tengamos que hacer nada al respecto. Adicción. Iba a decir adicción no es un problema, pero claro que adicción es un problema. Pero no siempre es el peor de los problemas, vamos a decirlo así. Y dentro de las adicciones que existen, la adicción a los videojuegos es, yo creo que de lejos, la mejor de todas ellas. Te roba tiempo, pero no te roba salud, casi no te roba dinero. O sea, dentro de las adicciones que existen, de lo mejorcito que hay es la de adicción a un juego, a jugar. ¿Cómo puedo decirle a mi hijo de 9 años con TH y TND que deje de jugar por la noche sin parecer directivo ni agresivo cuando me dice que no? Me hace gracia el sin parecer directivo, ¿no? Es como decir, no quiero parecer directivo, pero quiero serlo. Está difícil tu pregunta. Se me ocurren distintas formas. Pero todas ellas pueden fallar si no conozco los entresijos del caso. Se me ocurre que una de las maneras puede ser tener un buen argumento detrás. ¿Por qué tengo que dejar de jugar? Si tengo que dejar de jugar
que tú solo quieres que me vaya a la cama, pues te va a costar. Si tengo algún argumento mejor, como que ahora la tele la tiene que utilizar el siguiente o algo así, pues quizás tenga alguna opción más. O también podemos hacer un juego de traslados de responsabilidad, es decir, tú le pones un reloj al lado y le dices, mira, cuando el reloj llegue aquí, tú tienes que haber dejado de jugar. Si no lo logras hoy, no pasa nada. Cuando te vayas a la cama te vas. Pero has de saber que si no lo logras hoy, pues perderás un punto y al llegar a 10 puntos, pues perderás la consola. Y la vendemos en Cash Converse. La consola tiene que ser un aparato de diversión. Si nos da más problemas que beneficios, y tenemos 9 años, porque con 16 no lo haría, quizás podamos probar a no tener consola. Probar. A lo mejor probar a no tener consola es un infierno. Por eso digo que es una pregunta complicada y que tendría que saber más cosas. Pero algunas veces se vive mejor sin consola. Y algunas veces interesa no tenerla, pasar un par de días primeros complicados y luego va todo bien. Pero hay que probar, porque puede ser que no sea así. Puede ser que el chaval sí necesite consola, porque está sufriendo por alguna razón. ¿Los papás debemos hacer caso a las recomendaciones que ponen los juegos de edad o son demasiado exageradas? Bueno, diría que... diría que es igual que en las películas. En las películas hay unas recomendaciones de edad y vemos cómo las cumplen los padres y los padres pues no las cumplen muy bien. Hay una de menor de 7 años, que es que te hablan de que Papá Noel no existe o cosas así. Hay menor de... es que hay algunas que son muy absurdas. Por ejemplo, escenas de sexo. Las escenas de sexo se supone que no las pueden ver los niños menores de 12 años. Los mismos niños que ven porno a los 12 años, pues no pueden ver esas escenas porque... Entonces, depende. Muchas veces sí, muchas veces las restricciones de edad están bien. La de 18, por ejemplo, yo no la tendría en cuenta nunca. 18 es 16. Pero bueno, depende, hay que ver. También hay que ver el tipo de chaval que tenemos. Hay chavales súper maduros y chavales súper infantiles que no están preparados. ¿Que la adicción no es un problema? ¿Qué dices? No, me desdije, lo dije y me desdije. Claro que es un problema, es una adicción, hombre. ¿Cómo no va a ser un problema? A lo que me refería es a que no es el peor de los problemas. A que puede haber problemas peores. A que algunas veces tenemos un chaval que está enganchado a los videojuegos y estar enganchado a los videojuegos es una bendición. Que si tu vida social es una mierda y te hacen bullying en todas partes, si con tus padres te llevas fatal y no hay un momento de paz, si fracasas en los estudios, fracasas en el fútbol y fracasas en todo lo que tú vayas a hacer, y de repente tienes éxito en el Fortnite y te enganchas al Fortnite y tienes amigos en el Fortnite, pues es una bendición, porque tienes éxito en un lugar, tienes un poquito de autoestima de algún lugar. Entonces, claro, hay una adicción, claro, la adicción no es lo ideal, pero es mucho mejor en ese caso que no tenerla. En otros no, hay que verlo, pero muchas veces el menor de los problemas es esta adicción. Es incluso positiva en el sentido de que le evita tener que vivir cierto tipo de cosas. Así funcionan las adicciones en general. Claro que hay un efecto secundario o un precio a pagar, que es la recurrencia, el enganche, las recaídas, el no ser capaz de salir de ahí cuando ya no lo necesito. Pero tenemos que entender que cuando las personas no quieren salir de un lugar es que no están preparadas para salir de ese lugar. Porque no es lo mismo que alguien te diga, ay, quiero dejar de jugar pero no soy capaz. Ah, bueno, espera. Tenemos que ayudarte a dejarlo. Aquí alguien te diga, no, no, yo no quiero dejar de jugar. Vale, entonces tenemos que entender por qué quieres jugar. No intentar que lo dejes. Muchas veces quitarle de ahí es peor que no haberle metido. Siempre cuento un caso al principio de todo que me vino muy enganchado al LOL, que es un videojuego. Yo le desenganché del LOL y al cabo de 15 días el chaval pues empezó a fumar porros. Porque no me pregunté por qué estaba enganchado al LOL. Este chaval no sabía hacer amigos y encontré otra forma de hacer amigos.
que era pillar porros y repartirlos. Muchas veces intentamos que la cosa se solucione cuando en realidad no estamos en disposición de solucionarla ahora. Y intentar solucionarla, pues es peor el remedio que la enfermedad, como se dice muy habitualmente. Tengo 2 hijos que les cuesta mucho respetar sus turnos para jugar. ¿Cómo puedo hacer para que no haya conflictos entre ellos? ¿Quién pone esos turnos? Tengo 2 hijos que les cuesta mucho respetar sus turnos para jugar, claro. ¿Por qué quieres que no haya conflictos entre ellos? Esto creo que es un error. Tendría que verlo, porque es posible que, no sé, se hagan sangre constantemente a hostias. Pero lo normal es que no sea así. Que los hermanos tengan conflictos, que peleen, que se discuten, es sano, es bueno. No para ti, que lo tienes que escuchar y estás hasta los huevos de suscritos, pero para ellos es sano. Las relaciones entre hermanos es una relación muy especial. Es una relación biológicamente, naturalmente muy especial, donde los límites no se respetan, donde yo puedo coger las cosas a mi hermano y solo las de mi hermano, el resto de las cosas del resto de las personas no las puedo coger, pero las de mi hermano sí, porque es mi hermano y puedo sobrepasar todos los límites. Entre hermanos hay esto. Y un error que cometen muchas veces los padres es intentar mediar entre hermanos. Diría que más últimamente, pero quizás esto pasó toda la vida. Los hermanos tienen que resolver sus conflictos ellos solos. Por eso siempre digo a los padres que la norma con hijos, con hermanos, es la no intervención. Neoliberalismo absoluto. No intervención del Estado, salvo sangre. Y a esto le llamo la ley de la sangre. Si hay sangre, interven. Si no hay sangre, no intervengas. Solo gestiona sus emociones. Es decir, te viene un niño llorando. Mamá, que fulanito no me dejó jugar. Vaya, ven aquí. ¿Qué pasó? Ay, no, me quitó el mando y no me dejó jugar. Vale, vaya. Vale. ¿Estás mejor? ¿No le vas a decir nada? No. Dile tú algo si quieres. Joder, pues que es más grande que yo. Bueno, pues soluciónalo tú como quieras. Pues le voy a pegar. Pues pégale. Si tú crees que esta va a ser una buena solución, adelante, ve, pruébalo. Mañana me cuentas qué tal te fue. Ya está. Yo gestiono tu emoción, pero yo no soy juez, ni árbitro, ni decido nada. Y si uno es más grande que el otro y juega más que el otro, que se lo solucionen ellos. Así de simple. Es un aprendizaje para ellos. La persona de antes de la adicción no es un problema, me dice, ¿qué problemas peores? Pero la adicción a veces te destroza la vida. Conozco pocas vidas, sé que las hay, pero conozco muy pocas vidas destrozadas por la adicción a los videojuegos. Muy pocas. La adicción al juego de apostar, muchas. A las drogas, muchas. Incluso a la marihuana, por brotes psicóticos, unas cuantas. Que va de droga blanda y no siempre es tan blanda. Pero desde luego, videojuegos no conozco ninguna yo. Aunque insisto, por la OMS sé que alguna hay. ¿Qué problemas peores? Todos los problemas peores. El primer problema peor es suicidarte. Ese es el peor de los problemas. Suicidarte por darte cuenta de que tu vida es una mierda y no tiene sentido y no triunfas en nada. O triunfar en el Fortnite y tener algo que te... y uno dirá, uy, qué exagerado, suicidio, eso no ocurre. Bueno, perdonadme, esto ocurre. Y ocurre en especial de 16 a 26 años. A los 16 años es el momento más sensible, precisamente para esto. Con lo que, bueno, pensar que las adicciones nos libran, nos protegen del suicidio. Muchísimo. Y pensar que la gente se suicida de 16 a 26 años y la gente se engancha a las cosas y prueba las drogas de 16 a 26 años, la misma franja de edad. Porque precisamente es una etapa de mayor vulnerabilidad donde uno sufre y ambas, tanto suicidarse como engancharse a algo, inhibe el sufrimiento, te evade de ese sufrimiento. Con lo que sí hay problemas peores, muchos. De hecho, de toda esta lista de cosas que hay, de todos los evasores de los problemas, de todas las adicciones, las drogas que existen,
pues esta, los videojuegos, yo diría que es la mejor, porque incluso el deporte, que uno diría, hombre, el deporte también. No, yo he visto personas muy jodidas por la adicción al deporte, pero muy mal. Y a los videojuegos, no tanto. Claro, alguien me dirá, bueno, y los japoneses que se encierran, esos no están enganchados a los videojuegos, ojo. Esos tienen un problema de socialización, no de videojuegos. Siguiente pregunta. Ahora que llega el verano, ¿estaría bien poner límites a la hora de dejar la consola por la noche si no tienen responsabilidades por la mañana? ¿Por qué? ¿Para qué queremos poner límites si no tienen responsabilidades por la mañana? No sé, sinceramente, yo lo leo y es como ganas de joder. Es decir, en lugar de aprovechar, mira, hijo mío, durante el curso tienes que levantarte por la mañana y no me queda otro remedio, otro maldito remedio que ponerte límites a la consola. Porque, entiéndelo, hay que levantarse por la mañana. Ahora, si no tengo el argumento de que hay que levantarse por la mañana, si no tengo el argumento de que no, es que no hay nada que hacer por la mañana, ¿a ti qué más te da que se levante a las 8 de la mañana para jugar a la consola que se acueste a las 3 de la mañana jugando a la consola? ¿Qué te importa? ¿Por qué te sientes mejor si tu hijo madruga para jugar? No sé, sinceramente no entiendo el por qué iba yo a poner límites de algo que no es suyo, que es mío, que a él no le implica nada. ¿Por qué nos hacemos adictos? ¿Es una forma de huir de la realidad? Es una forma de calmarnos. Sí, de huir de la realidad, pero no de la realidad, de una realidad dañina y dolorosa. De una realidad que duele y que muchas veces ni siquiera eres consciente, porque no conoces, no has vivido más vidas que la tuya, entonces no eres consciente de lo mucho que duele tu realidad, porque no eres capaz de afrontarla, ¿no? Pues si mi padre me abandonó cuando era un niño, por ejemplo, y no puedo pensar en esto, yo me digo a mí mismo, bueno, sí, a mi padre me abandonó, pero ¿y qué? Esto ya está superado, pasó hace 20 años. Pero lo cierto es que no está superado, y no puedo mirar para ello. Y por eso me digo esto. Y entonces, pues, busco alguna forma de calmarme. Y todas las adicciones son formas de calmarse. Todas ellas. Que luego además tienen el inconveniente de la inercia. La inercia es que una vez que empiezo a hacerla, me pide más y más y más y más y más y más y más. Es como darle al botoncito del placer y quiero más, 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 más y me convierto en una rata condicionada, como una rata que le da la palanca en una jaula. Pero incluso las ratas que le dan la palanca a una jaula solo buscan encontrar la calma, sentirse en paz. ¿Hay mejores juegos que otros? ¿Juegos más peligrosos que otros? Claro, cuando dices hay mejores juegos que otros, te diría, sí, hay juegos buenísimos, juegos que son una mierda, pero te lo diría como jugador de juegos. Cuando me dices hay juegos más peligrosos que otros, entonces empiezo a interpretar por dónde van tus tiros. Es decir, existe un juego, por ejemplo, llamado Grand Theft Auto, donde yo voy robando coches, llevando cocaína de un sitio para otro y dando palizas a la gente. Y eso a priori no suena a un juego muy bueno. Y luego hay otros juegos, como por ejemplo el Candy Crush, que consiste en mover caramelos de arriba para abajo y dices tú, hombre, pues este suena a un juego inofensivo. Y podemos equivocarnos. De hecho, si le preguntamos a la Organización Mundial de la Salud, nos dirá que el Candy Crush es uno de los 10 juegos más peligrosos que existen, mientras que el GTA no está ni en la lista. ¿Cómo es posible que no es la lista si vas matando personas? Ya, porque los juegos que matas personas son juegos, son representaciones de la realidad. Y que uno mate personas en un videojuego no quiere decir que vaya a matar personas en la vida real, ni mucho menos. Sin embargo, el juego de los caramelitos, resulta que el Candy Crush, resulta que tiene un montón de refuerzos positivos constantes y engancha mucho. Y resulta que hay familias destrozadas por culpa del Candy Crush. Del World of Warcraft, del League of Legends, hay una serie de juegos que son considerados los más peligrosos. Y hay otros que aunque haya una temática súper dura, pues no lo son. A mí personalmente me parece mucho más dura la temática de guerra que la temática de pandillera. Porque la temática pandillera, bueno, pues sí, es una vida conflictiva, pero es que en la guerra te pasas el día matando personas. Y sin embargo los juegos son así. Antes jugábamos al pilla-pilla, jugábamos a la guerra, jugábamos a los ladrones y los policías,
Ya jugábamos a esto y nadie se hacía ladrón por jugar a polisicacos. Son juegos, los juegos son representaciones de la realidad y están bien precisamente para entender la realidad. ¿Cuándo podemos decir que mi hijo es adicto a un videojuego? ¿En qué momento? ¿Qué tiempo recomendado? Depende del niño. Vale. Si estáis viendo esto, si os hacéis la pregunta, es muy posible que podáis decir ya que vuestro hijo es adicto a un videojuego. Pero vosotros sois adictos a cientos de cosas. La cosa no es ser adicto a algo. La cosa es hasta qué punto esa adicción interfiere en tu vida. ¿Hasta qué punto debo hacer algo? Porque yo puedo ser adicto a una novela, a una telenovela de estas de la serie. Que es que vi un capítulo, me enganchó, y por eso decimos enganchó. La serie me enganchó y ahora lo sigo todas las tardes, sigo la novela. Entonces estoy enganchada. Sí, tengo una adicción, sí. ¿Debo llamar a los bomberos? Pues puede que no. ¿Qué me quita esta telenovela a la que estoy enganchado? Pues me quita media hora o una hora todos los días. Y en esa hora falta mi trabajo, estropeo mi vida social. Bueno, ¿qué coste tiene? Ninguno, porque justo esa hora resulta que yo la tenía muy libre. Pues fin del problema. Sí, tengo una adicción, pero es una adicción con la que voy a convivir felizmente. Entonces, seguramente vuestros hijos estén enganchados, igual que estén enganchados al móvil, igual que vosotros estaréis enganchados al móvil, la mitad, y a otras muchas cosas. Y mi padre estaba enganchado en el periódico. Ahora bien, y de hecho se ponía de muy mala hostia si no tenía un día el periódico, es decir, sí, era una adicción. ¿Hasta qué punto debo hacer algo? Es la pregunta. Y creo que esta es la pregunta que me hace la persona. ¿Hasta qué punto debo hacer algo? ¿En qué momento debo preocuparme? Bueno, pues debes preocuparte cuando tu hijo prefiere jugar a videojuegos a tener amigos, a salir con amigos. Este momento a mí me parece preocupante. El momento en el que tú no quieres pues ir con tus amigos a hacer surf porque prefieres quedarte jugando a un videojuego en una sala. Bueno, pues aquí tenemos que empezar a preocuparnos. Y no hablo de un momento puntual que pues le pillaste con muchas ganas el juego nuevo, no. Hablo un poco de repetidamente ocurre esto. Ahí deberíamos preocuparnos. Porque socializar es lo que los niños deben hacer. Jugar, como decía al principio del webinar, jugar es fundamental para los niños, es la forma de aprender. Pero socializar es lo que deben aprender. Entonces, la socialización es lo más importante de la adolescencia. Y si en la adolescencia no estamos socializando, entonces sí que tenemos que tocar la campana de la alarma. Mucho más que si estamos aprobando o no, o cualquier otra cosa. Con lo que si tu chaval no quiere salir con amigos, no porque no tenga amigos, sino porque prefiere estar jugando, yo ahí sí me preocuparía. Y lo hablaría con él, intentaría ver cómo de la mano de él llego a algún lugar. ¿Qué opinas de la moda que hay en los juegos ahora? Que haya... espera un momento, que esto me va a costar. Es una pregunta larga y tengo dificultades lectoras. ¿Qué opinas de la moda que hay ahora en los juegos? Que haya cosas para comprar, cosas estéticas para algunos juegos y que tengan tan fácil acceso a los niños. ¿Hay algo que podemos hacer aparte de alejar la tarjeta de crédito? Bueno, me encanta esta pregunta, me encanta. Sí, o sea, lo primero que debemos hacer es tener muy controlada la tarjeta de crédito, pero muchísimo. Y tener solo una tarjeta de crédito para hacer este tipo de compras y tenerla muy bien amarrada. Sobre todo si en algún momento hay algún desliz. Si no hay un desliz podemos confiar un poco más, pero el primer momento que haya uno, esto lo debemos tener a rajatabla. Pensar que, claro, tú me estás hablando de que en algunos juegos, estás hablando casi de juegos de Play, por lo que veo, hay lo que desde el punto de vista del que no es jugador, o desde fuera, gilipolleces estéticas, como que el jugador con el que juegas tenga un pelo afro, y vas a pagar 8 euros porque tu jugador tenga un pelo afro. Bueno, veréis, así es la hostia. A mí me parece increíble, pero así funcionamos las personas. Las personas pagamos, pues, no sé, 1000 euros por un bolso de Loef, que es exactamente igual de que el bolso de no Loef, pero pagamos 1000 pavazos por ese bolso. Bueno, y en el mundo virtual ocurre igual.
Y uno puede decir, pero si puedes jugar al juego igual, si no te cambia nada, tú ni siquiera te ves, ya, igual que en la vida real. Pero efectivamente esto ocurre. Lo que me preocupa, en este caso, lo que yo trabajaría con este chaval que se gasta algo más que un poquito de nada de pasta en skins de imagen, trabajaría en la imagen, el poder de la imagen, que es la imagen, igual que lo trabajaría con un chaval que se pasa el día comprando tenis y valora mucho los tenis de marca. Es lo mismo. Pero luego hay un problema mayores que también tenemos que tener en cuenta, que son una modalidad de juego que se llama Pay and Win. Pay and Win quiere decir paga y gana. Son juegos en los cuales tú puedes pagar por ganar, literalmente. Tienes unos diamantitos, entonces tú puedes comprar diamantitos y con esos diamantitos avanzas en el juego. El formato de juego es un juego mega largo, mega repetitivo y mega extenso, donde compites con otra muchísima gente online y sencillamente pues los grandes se comen a los pequeños y al final es un juego de tiempo. Suele ser una mierda de juegos, pero triunfa muchísimo a nivel económico. Porque cuando alguien se engancha, pues se deja salarios en gilipolleces, como son pues subir en el ranking en la lista del jueguecito o tener una casita nueva en tu ciudad. Y ahí sí que tenemos que tener muy muy controlado la tarjeta de crédito. Incluso plantearle al... O sea, yo aquí en ese tipo de juegos sí que desintoxico al chaval durante un tiempo, durante una semana, y luego luego reflexiono con él, ¿no? ¿Qué tipo de juego era? ¿Realmente era un buen juego? ¿Qué aprendías? ¿Qué sacabas? ¿Por qué jugabas? ¿Quieres volver a jugar ahora? Porque muchas veces pasa una semana, o cualquier juego de PlayStation, pasa una semana y el chaval quiere volver a jugar. Pero en este tipo de juegos, más de móvil, al cabo de una semana la persona no quiere jugar. No, en realidad no, estaba absorto. Bien, la siguiente pregunta nos dice, tengo un hijo al que me cuesta acercarme mucho ya que se pasa el día jugando con sus amigos al Call of Duty. ¿Cómo puedo acercarme a él? Una vez le dije jugar con él y me miró raro como hasta le ofendiese. Bueno, este chaval, ¿qué años tiene? Si tiene menos de 13 años, ponte a jugar al Call of Duty cuando él no esté. Se me ocurre. Si tiene más de 13 años, es posible que no tengas esa opción. Y es posible que tengas que buscar otras formas de acercarte. Y que tengas que buscar... Y tengas que hablar con él las formas de acercarte. Cariño, te quiero un montón. Me gustaría acercarme a ti y no sé qué debo hacer. No sé cómo hacerlo. No sé qué hago mal para que no quieras acercarte. Pero sí sé que tú lo sabes. Sí sé que tú sabes qué te raya de mí. Sí sé que tú sabes dónde hago que no te apetezca estar conmigo. Y si me lo dices, no te prometo nada, pero quizás intente cambiarlo. ¿Qué te gustaría hacer conmigo? Creo que esta pregunta en concreto, el cómo acercarme a una persona, no tiene mucho sentido que se lo preguntes a otro. Es como si yo te pregunto, oye, hay una chica que me gusta, ¿cómo puedo acercarme a ella? Coño, pregúntaselo a ella. Acércate y dile, oye, chica, mira, es que me gustas, ¿cómo podría acercarme a ti? Porque es la leche lo bien que funciona ese truco. Pero increíblemente bien, ¿eh? ¿Cómo se puede cambiar una adicción por otra? Pues se puede, ocurre, pero rara vez he visto que uno mejore. Quiero decir, rara vez he visto que una persona deje la cocaína para empezar a fumar porros, rara vez he visto que alguien deje de fumar porros para empezar a fumar tabaco, o rara vez he visto que alguien deje el tabaco para jugar a la brisca. Habitualmente cuando una adicción se cambia por otra, suelen pasar dos cosas. O uno va a peor, o uno cicla. Es decir, uno tiene 3 adicciones y va de una a la otra, a la otra, a la una, a la otra. Y las 3 están activadas, pero sencillamente van variando. Pues recuerdo un chaval que podía emborracharse o fumar marihuana. Y decía, yo no tengo ningún problema con la marihuana. Cuando quiera la dejo. Mira, ya no fumo más. Y la siguiente semana se emborrachaba todos los días.
Lo decía, yo no tengo ningún problema con el alcohol. Mira, cuando quiera lo dejo. Y la siguiente semana, pues se colocaba con Gregorio todos los días. Que es ese ciclo. ¿Cómo se puede cambiar una por otra? Es que me da miedo contestar a esto porque suena que se está interpretando como que está bien hacerlo. Y habitualmente cuando esto se hace sale mal. Habitualmente. Salvo que sea de ciclar. Cuando la persona cicla, tenemos que elegir de todas estas cuál es menos dañina y ponerla encima de la mesa para que la otra se reduzca. Es posible que una persona que juega mucho y que sea adicto a los videojuegos pueda saltar a los juegos de azar para buscar emociones más fuertes. Posible y probable, sí. Si los juegos ya no satisfacen ya no me calman, es posible que pase a juegos de azar. Y esto es peligroso. Y hoy en día estamos en uno de estos puntos de máximo riesgo. Pues es como cuando en los 80 salió la heroína, que no se conocía bien y pasó lo que pasó. Bueno, pues ahora con el tema del móvil y los juegos de azar en el móvil, pues un poco igual, el 8-8 Poker y estas historias que no acabo de entender que puedan ser tan legales. Y yo soy de legalizar, en general, incluso las drogas, pero claro, poner anuncios en la tele, no lo sé. Hay cosas ahí que me cuestan un poco. Sobre todo porque veo, pues tengo muchos más chavales con problemas de adicción a las apuestas deportivas que con problemas a la cocaína. Y dices tú, jova, pero se suponía que esto no era así. Pues está siendo así ahora mismo. ¿Es normal que mi hijo de 15 años hable más con sus amigos en el Fortnite que en la vida real? Si ya hace buen tiempo. Sí, sí es normal. Es más, no lo entenderemos. A mí a veces me cuesta también. Para algunas cosas soy viejo, yo estoy en la línea. Soy el primer millennial. Y hay cosas en las cuales entiendo perfectamente y cosas que, esto me queda grande. Y a mí me queda grande ver a un montón de chavales en el parque, sentados, hablando entre ellos con el móvil en la mano. Porque no están hablando con otros, están hablando entre ellos. Es como si fueran al parque solo para que sus padres estuvieran tranquilos porque están en el parque con amigos. Pero luego hicieran lo mismo que harían desde casa, que es ponerse a hablar entre ellos. Creo que juzgar si esto está bien o está mal es una pérdida de tiempo. No lo sabemos ni lo sabremos en mucho tiempo. Creo que lo único que podemos hacer es aceptar que un cambio social ha llegado y que hasta que este cambio social tenga unas consecuencias negativas, no cambiará. Y como no sabemos si esto es así o no, porque es posible que no tenga consecuencias negativas y que en el futuro todo esto sea así y esté bien. O es posible que no, que tenga consecuencias negativas y en el futuro cambie. Pero ahora mismo no podemos hacer nada por evitarlo. Es lo normal. Los chavales hacen amigos así. Y muchos amigos que tienen nunca los han visto. Y son amigos. Y está bien. Y claro que no es exactamente lo mismo que haberlo visto. Pero está bien igual. Me hablaron de programas para el móvil con el que puedo limitar su uso. Y las aplicaciones en las que está. ¿Cómo afronto este tema? ¿Cómo gestiono su uso? Bien. El arcángel. Antes de nada, vais a meteros en Netflix y os vais a ver el capítulo de Black Mirror que se llama Arcángel. Y luego os replanteáis si queréis utilizar esto y os explico cómo hacerlo. Yo no estoy en contra en absoluto de todo este tipo de programas, creo que son importantes. Claro que uno tiene que saber qué está haciendo y cómo lo está haciendo. Uno de los conflictos más grandes que tenemos ahora mismo, no solo con los videojuegos, sino con Internet y con las nuevas tecnologías, es que hay un montón de personas diciéndole a los padres: vosotros sois responsables de controlar lo que vuestro hijo hace en las redes. Solo debería estar en Internet con supervisión. Claro, y esto con un chaval de 8 años parece fácil. Pero con uno de 12 no lo es tanto y con uno de 14 me río en tu cara.
Y es que además los padres no están muchas veces preparados para poder gestionar esto. Recuerdo, pues por ejemplo, unos chavales que tenían 12 años. Y los 12 años, no sé si os acordáis de cuando teníais 12 años, pero es la etapa del caca culo pedo pis. Ja ja ja, dicho culo, ja ja ja, dicho pis. Lo que pasa es que hoy el caca culo pedo pis se ha transformado. Es igual, pero en lugar de caca culo pedo pis es mamada cubana bucaque. Y bueno, pues una madre se metió en el móvil de su hija y vio un grupo en el cual se decían burradas. Era un grupo de decir burradas. Pues hay muchos grupos de estos, muchos grupos que nos resultarían extraños, pero hay grupos para insultar, hay grupos de insultos, donde la gente se mete en un grupo y se insulta. Y el que, y eres un hijo de puta y tú un cabrón, y va de esto, el tema, la temática es esta. Y hay grupos de decir burradas pues de sexo. Y si tú como padre no vas a ser capaz de gestionar esto, gestionar lo que realmente es esto, pues quizás sea mejor que no lo veas. Si tú no entiendes nada de las nuevas tecnologías, nada de lo que es jugar a un videojuego, nada de esto, quizás mejor que tú no lo gestiones. Quizás busques a un primo mayor, alguien que tenga pues entre 25 y 30 años, quizás que entienda de esto, que pueda ser el que marque las pautas y el que sea el que mire este programa. Nosotros aquí en Unidad Focus tenemos una serie de programas con los que hacemos esto de control, y tenemos un servicio donde una persona lo controla. Y recomendamos que no lo hagan los padres precisamente porque muchas veces los padres no saben, no son capaces de gestionar lo que van a recibir ahí. Por ejemplo, si yo le pongo a mi madre, que es una señora, os podéis imaginar de cierta edad, le pongo a mi madre el custodio, pues de 6 horas en WhatsApp no baja la tía. Dices tú, ¿cómo? Pues sí. Es muy fácil llegar a 4 horas en WhatsApp. Mi abuela llega a 4 horas en WhatsApp. Cualquiera llega. Y 4 horas parece muchísimo. Bueno, lo parece. Vale, dice... Por lo que veo, mis hijos van a jugar sí o sí. ¿Qué tipo de juegos son más recomendables? A ver, por lo que veo, mis hijos van a jugar sí o sí. No. Hay chavales a los que no les gustan los juegos. Los hay. Y luego hay momentos y situaciones en las cuales se elimina el problema. Yo más de una vez he llegado a la conclusión de que en este chaval, en esta casa y en este lugar, lo mejor que podemos hacer es vender todas las consolas y teles que existan en la casa. Y dejar la casa sin teles ni consolas. Y en algún caso, pues me lo han agradecido los propios chavales. En alguno. En otros no. Bueno, dicho esto, ¿qué tipos de juegos son más recomendables? Bueno, hay dos formas de ver esto. Una forma, desde la forma educativa, los juegos más recomendables son los que tengan algo que aprender. Por ejemplo, el Assassin's Creed, aprendes historia. Hay montones de juegos donde aprendes muchas cosas. Yo todo lo que sé de cultura clásica lo sé por videojuegos. Bueno, hay videojuegos donde aprendes cosas. Entonces, si el videojuego tiene un contenido didáctico, pues te puede venir bien. Luego, la otra forma de verlo es por una cuestión de entrenar habilidades en tu cabeza. Y para eso no se trata de qué juegos son buenos o qué juegos son malos. Lo bueno es cambiar de juegos. Lo bueno es no jugar mucho tiempo al mismo. Estar pues, 15 días y ya cambiar de juego. Y que uno no esté más de 15 días jugando al juego porque si no se automatiza y entonces deja de haber estimulación. Es siempre lo mismo, repetitivo, pa. Y luego está el tema de temáticas violentas y demás. Yo esto se lo preguntaría al propio niño. De verdad. Cuando tenía 13 años, un amigo y yo nos colamos en el cine. Y nos metimos en una película llamada Pulp Fiction. Hoy la considero una de las mejores películas de la historia del cine. En aquel momento, en una escena un poco desagradable, yo hice así, mi amigo hizo así, nos vimos y nos fuimos del cine. No queríamos ver aquello. Nos era demasiado duro. Es posible que el chaval coja un videojuego que le resulte demasiado duro.
Bueno, pues cariño, no juegues a este juego, que te resulta muy duro. Por lo demás, no creo que haya un tipo de juego más recomendable que otro por su temática. ¿Hasta qué punto debo permitir trasnochar por jugar? ¿Hasta qué punto debes permitir trasnochar por estudiar? ¿Por qué crees que estudiar es más importante que jugar? Porque te lo han contado, pero no lo sé. Hay que ver la hora que tiene este chaval, o sea, la edad que tiene este chaval. No es lo mismo un chaval de 8 años que un chaval de 13 años. No es lo mismo ni parecido. No es lo mismo un día que al día siguiente tenemos cosas que hacer que un día que al día siguiente no tenemos cosas que hacer. En determinadas circunstancias, como en cuarentena o en verano, sin obligaciones, ¿por qué no iba a permitirle trasnochar? Es que al final lo que tienes que plantearte es ¿por qué haces las cosas? No puedes hacer las cosas por costumbre. ¿Qué pretendes conseguir jodiendo a tu hijo algo? Porque estás perdiendo puntos al jodérselo. Entonces, si tú tienes no, es que le estoy protegiendo de algo, pero si no tienes nada de lo que protegerle ni argumento alguno, entonces ¿por qué ibas a no dejarle? Que alguien me dé un argumento por lo cual un chaval en verano no pueda trasnochar para jugar. Eso de que hay que dormir por la noche y vivir por el día, ¿eso quién se lo ha inventado? La naturaleza no, la naturaleza hizo búhos y alondras. Mi hijo hackeaba todos los programas parentales que le puse. Suele pasar. Incluso los de pago. ¿Es una tarea imposible? No, una tarea imposible no. Te equivocas. Eh, habla con Paul. Paul es un miembro de mi equipo que bueno, se puso a prueba a base de chavales que hackeaban sus sistemas y fue aprendiendo a conseguir que no le hackearan los sistemas. ¿Y siempre hay alguna manera de hackear el sistema? Sí, siempre hay alguna. Pero difícil porque ya tienes que rutear el móvil, ya tienes que... Bueno, no es una tarea imposible, no. ¿Cuál es el problema? El problema es que llegas a dejar al chaval pues prácticamente sin móvil. El chaval no puede instalarse nada en su móvil. Le tienes cortado el acceso a administración. Bueno, al final es un poco una putadilla, pero si es el juego al que el chaval quiere jugar, bueno. De todas maneras, cuando yo recomiendo a alguien ponerle programa parental al chaval, es con el beneplácito del niño, no sin él. Porque sin él podemos jugar a este juego y este juego no tiene mucho sentido. Tienes que buscar la manera de que al chaval le interese esto. A mí no me resulta tan difícil porque, bueno, los padres suelen venir aquí habiéndola cagado un montón. Entonces, yo cojo al chaval y le digo, a ver, ¿tú quieres tener el móvil y que nadie te raye por el móvil? Sí. Pues entonces ponte un control parental. Que lo voy a llevar yo además. Si no quieres que... Si no, pues que te rayen tus padres como te estaban rayando hasta ahora. Claro, el problema es que los padres quieren tener control sobre algo que no van a poder tener control. Mi hijo cuando está jugando come mucho. Trae comida de la calle, come en su habitación, la compra con su dinero, con lo que no le digo nada, pero está descuidando mucho su alimentación. ¿Hay que abordar esto? Quizás, no lo sé. Tendría que ver cuánto come mucho, cómo está él de salud, de peso. No lo sé, no te puedo responder. Es posible que el chaval no esté comiendo mucho y a ti te lo parezca. Recordar que todos vemos el mundo como una serie de gafas. Hay personas que ven la nutrición enormemente grande, hay personas que ven los videojuegos enormemente grande, personas que ven... Bueno, entonces si a lo mejor el chaval no está comiendo de más, tú lo estás viendo grande. A lo mejor el chaval sí está comiendo de más y es preocupante. No lo sé. Tendríamos que meter un poquito la nariz ahí dentro y ver qué es lo que realmente está pasando. Se me ocurren situaciones en las que efectivamente tendríamos que intervenir no sobre los videojuegos, sino sobre la comida. Y se me ocurren situaciones en las cuales la verdadera problemática está en
en la comida y no en los videojuegos. Y el chaval está jugando a videojuegos para poder comer. Mi marido, que ya no es tan niño, se acuesta muy tarde por estar jugando. Y ya le han dado un toque por llegar un poco dormido al trabajo. Por suerte no ha llegado tarde. ¿Ya es un problema o estamos a tiempo de solucionarlo? ¿Ya es un problema o estamos a tiempo de solucionarlo? No son... Es al revés. Si no fuera un problema, no podríais solucionarlo. Para poder solucionar un problema, primero tiene que ser problema. Entonces, vamos a hacer la pregunta por partes. ¿Ya es un problema? Obviamente es un problema. Cuando tu jefe te echa la bronca por llegar dormido, es un problema. Tenemos la banderita. Quizás ya lo era antes, pero es que ahora ya no podemos negarlo. Es que, tío, te acaban de echar la bronca por estar dormido. ¿Estamos a tiempo de solucionarlo? Sí, claro. Incluso aunque le despidieran, estáis a tiempo de solucionarlo porque el problema es otro. Ahora bien, tendría que hablar con tu marido de cómo se toma él esto, porque hay una cosa que quizás os ayude a todos los que estemos viendo adicciones que se llama Círculo de Prochaska y Di Clemens. El Círculo de Prochaska y Di Clemens, lo podéis buscar en internet, es un círculo que nos hablan de cómo uno entra en la droga y cómo uno funciona dentro de la droga. Y aquí se puede aplicar perfectamente. Si quizás tu marido esté en una fase que se llama de precontemplación, es decir, de poca conciencia de que esto es un problema, de ay, qué exagerada eres, no pasa nada, pues quizás tengamos más dificultades. Pero si tu marido ya entró en el círculo y ya ha tomado conciencia de que esto sí es un problema, pues entonces será mucho más fácil, mucho más fácil. Hay mogollón de juegos cooperativos con los que se pueden acercar a los chavales. Efectivamente, cooperativos e incluso y competitivos. Los hay cooperativos que molan muchísimo. Cierto, pero también competitivos. Hay montones de videojuegos. Al final los videojuegos sociables, los videojuegos sociales, tienen un pro y un contra. El pro es que socializas y eso está genial. El contra es que muchas veces utilizan la socialización como forma de enganche en el juego, el estatus del ranking, el que tiene más puntos de la lista. Y eso a veces es un poco complicado, porque una cosa es ser un juego competitivo y otra que el refuerzo del juego sea la competición por estatus. De todas formas, bueno, las personas que hacen videojuegos estudian muy bien esto. Si los profesores y los profesores de universidad de magisterio estudiasen tan bien como estudian los videojuegos estas cosas, pues os digo yo que la escuela engancharía y los chavales estarían deseosos de ir a aprender más. Yo quiero romper una lanza a favor de los videojuegos. Mi hijo mayor, que ya tiene 25 años, aprendió muchísimo inglés jugando. Siempre lo dice muy orgulloso. Sí, bueno, no solo inglés. No solo inglés, de verdad. Yo tengo muchísima cultura gracias a los videojuegos. En concreto de historia. Porque además los videojuegos lo bueno que tienen es que te hacen aprender de forma fácil y de una forma muy detallada. Yo me conozco la campaña de Gengis Khan, de Atila y montones de campañas más por videojuegos de civilizaciones y de conquistas. Me conozco pues toda la cultura mitológica, griega, vikinga, montones de cosas gracias a los videojuegos. Y luego hay un montón de puzzles y historias matemáticas que aparecen en los videojuegos, como la Torre de Hanoi, que también he entrenado mucho. Y hay montones de juegos que no son matamatas. Vosotros estáis pensando en el Call of Duty, matamata. Bueno, el Call of Duty es una fase por la que muchos pasan. Pero luego hay otros cientos de juegos donde es de estrategia pura, de pensar, de táctica. Juegos difíciles. Muchas veces las personas, yo escucho esto de los chavales de hoy en día no saben frustrarse, lo tienen todo inmediatamente. Hostia. Vamos, pues juega tú al Comandos. Juega al Comandos y entiende lo que es estar 7 meses en la misma fase atascado, frustrado, insistiendo. Porque al final los videojuegos esto es lo que consiguen. Los videojuegos son una máquina de entrenar la frustración de los chavales. Y hay videojuegos que son muy jodidos, muy difíciles, y el juego consiste en lo difícil que es. Y en que tú te frustres y te frustres y te frustres y toleres esa frustración.
al final es un entrenamiento de tolerancia a la frustración. Lo contrario a lo que se dice por ahí. Pero mucha gente habla por carca, habla por carca, ve algo nuevo que no es capaz de entender. Como la gente que dice que la generación de hoy en día no lee, cuando es la generación que más lee de la historia de la humanidad. Están todo el puto día leyendo, todo el día. Tiene TDAH y es imposible que deje de jugar. Parar, si uno para, se pone súper agresivo. ¿Cómo puede ayudarle? Vale. Cuando una persona tiene TDAH, le ocurre una cosa que se llama hiperfocalización. La hiperfocalización consiste en que uno se concentra demasiado, se sobreconcentra en algo y el resto del mundo desaparece. Es muy común que ocurra con videojuegos, pero puede ocurrir con libros. A mí me pasa también con documentales. Me lo pongo y el resto, y me puedes gritar al oído, Javi, Javi, que yo estoy metido en mi mundo. Entonces, si en ese momento que yo estoy hiperfocalizado en algo, súper concentrado, apareces tú y me lo jodes, me lo cortas, me arrancas de eso, pues me duele. Y entonces respondo de forma agresiva. ¿Qué quieres? Joder, no es que estoy ahí haciendo esto, déjame en paz, fuera, vete. Bien, ¿qué puedo hacer? Para sacar a una persona del hiperfoco, necesitamos tiempo. No podemos gritarle desde lejos. Tenemos que acercarnos, situarnos cerca, esperar. ¿Qué quieres? Nada. Termina y cuando puedas me atiendes. Esperas, te acercas. Si no te ha visto, le puedes tocar. El tacto no va por el mismo canal, el tacto llega antes. Y con paciencia llegará un momento en el que te diga, ¿qué quieres? Entonces tú digas, bueno, ¿hasta qué hora piensas quedarte? Me gustaría que pusieras tú tu propia hora. Me gustaría que pusieras tú tu propia hora y que luego la cumplieras. Y yo solo voy a estar aquí haciendo mis cosas, mirando. Y si eres capaz de cumplir tu propia hora, te daré un abrazo. Y si no, pues te preguntaré cómo quieres funcionar. Pero es muy importante que sea él el que mueva los hilos, no tú. Que sea por su necesidad, no por la tuya. A mi hijo le pasa algo distinto a lo que estoy viendo por aquí. Él no juega. Se ve vídeos de gente jugando durante horas. ¿No es raro esto? No tendría que ser al revés. Efectivamente. Insisto, estos son cambios generacionales. ¿Ves? Este es uno de los cambios generacionales que yo jamás entenderé. Cuando yo era chaval, mi hermano y yo teníamos una Mega Drive. Cuando uno jugaba, el otro miraba. Y nos peleábamos por jugar, no por mirar. Y sin embargo, hoy parece que los chavales se pasan el día viendo cómo juegan otros. Y esto parece que les vale. ¿Qué queréis que os diga? Raro no es, ¿eh? Es bastante común. De hecho, muchos de... Dices, ¿es distinto a lo que estoy viendo por aquí? No, no tan distinto. Muchas de las personas no hacen diferencias entre jugar o ver cómo juega otro. Muchas de las personas no le importa. Pero personalmente sí que me cuesta, pero igual que me cuestan los... Bueno, yo siempre he entendido lo que era jugar al fútbol, pero nunca entendí que a las personas les gustara ver el fútbol. Jamás. Y resulta que esto pasa hoy en día. Hoy hay mundiales de FIFA. Y hay gente que está viendo en la tele un mundial, pero no de un juego. Y están viendo mundial y se emocionan y gritan porque van por unos o van por otros. Bueno, a mí siempre me costó entenderlo. Ya con el fútbol, que me parecía lo mismo, ¿no? Pues esto es igual. Efectivamente hay personas que disfrutan viendo los partidos de fútbol que juegan otras personas. Un tal Messi, que juega por ellos y se emocionan. La gente es así. Está bien, o sea, no hay nada malo en ello. Bueno, por hoy tenemos que acabar. En 2 semanas volveremos hablando sobre trastornos de conducta. Va a ser muy interesante. La webinar va a quedar grabada por si queréis recomendarla a vuestros amigos, darle a like, etcétera, etcétera. Y muchas gracias por todo.